Luciano Crispi, vamos a hablar de Lorca Dalí, una obra que me da mucha curiosidad porque son dos grandes personajes de la cultura española. No sé vos Sí. como actor, ¿qué me podés contar de la gestación de este proyecto? Bueno, esa primera curiosidad también un poco nos despertó el entusiasmo como para representar, llevar adelante esta historia de estos dos grandes, como Federico y como Salvador. Y bueno, primero que nada, el compromiso, ¿no? Ayer pensaba justamente el compromiso de poder darle cuerpo y emocionalidad y voz a estas figuras que de alguna manera tenemos una construcción hecha de cada uno de ellos. Entonces, nos proponía el material escrito y dirigido por Martín Barreiro que podamos hacernos cargo de la humanidad y de ese vínculo. Y un poco eso es lo que viene a proponer Lorca Dalí. Vos Tratar de hace... reflexionar lo que... Sí, decime. No, no, termina la oración, por favor. No, digo esto de reflexionar un poco a raíz de este vínculo, cómo son las relaciones humanas, cómo es esto de tratar de quizás entender cómo nos vinculamos, de qué lugar, cómo acciona el deseo. Ujú. Vos encarnás a Mm. Salvador Dalí. Sí. Flor de personaje, te Ah, no digo. sabés, Pato, no sabés porque eh, fue una construcción algo caótica, muy divertida también, eh, con, no quiero repetirme, digo, pero con la responsabilidad de poder encontrar la teatralidad que Salvador tenía. Uno, por suerte, tenemos material, ¿no? No así tanto de Federico, lamentablemente, pero digamos, de Dalí hay una teatralidad. Es como si hubiera que investigar cuáles son los extremos en su expresividad. Y en simultáneo a eso, la profundidad y la honestidad que requiere, desde mi mirada, cualquier tipo de actuación. Así que bueno, como en esos dos extremos, ¿viste? Trataba de encontrar un Salvador que no es una imitación desde ya, que, que lo que busca es entender el procedimiento más psíquico, cómo pensaba, tratar de conjeturar cómo sentía. La obra está construida en función de lo que se conoce, la historia de ellos, pero también tiene momentos que están no sé, ficcionalizados y desde ese lugar, bueno, imaginar cómo podría haber sido Salvador. Entonces, claro, era muy divertido porque yo trato de trabajar siempre mucho desde el cuerpo también, y este es un personaje que desde ya exigía eso, ¿no? Exigía una corporalidad muy presente, ¿viste? Y un montón de cosas que uno cuando investiga a Salvador puede entender que había un personaje creado para el mundo, una forma de vincularse con los demás, más allá de su arte, pero con teatralidad, con espectacularidad. Así que está buenísimo, la verdad. Y tenés un vestuario, me imagino, para la caracterización, algo que te debe ayudar también. Sí, sí, y no. Mira, por momentos en la obra la temporalidad está como interrumpida, ¿no? Va y viene en el tiempo. Entonces encontramos un Lorca y un Dalí que son más jovencitos cuando ingresan y se conocen, una residencia de arte, de estudios en Madrid. Después una etapa más intermedia con un vínculo mucho más fuerte, pero que decidieron rumbos distintos, con un Salvador en Francia y cada vez siendo más, casi te diría como un rockstar, ¿no? Como Mm, lo que podría ser una figura internacional de ese nivel. También reflexionábamos qué hubiera sido si hubieran existido las redes sociales en esa época. Digo, si no es cierto, sin esta comunicación tan instantánea de hoy en día, fueron quienes fueron, imagínate, con esta globalización. Un momento entonces intermedio donde estaban separados, Federico decidido a resistir en España, aunque después viajó un poco, y una última etapa mucho más grande de Salvador, viejito, ¿no? Tratando de entender qué pasó. Así mm. que bueno, cada época tiene algo de un vestuario que me ayuda a acercarme a las diferentes etapas de la vida de él y, y apoyado mucho en la actuación. Es una obra con muy poquita escenografía, eh,
casi con nada de utilería, que apela un poco al encuentro en este caso, los dos actores. Me acompaña Jonathan Di Constanzo y, y el piano en vivo de Esteban Arce. O sea, entre nosotros tres lo que intentamos es que sea un trabajo específicamente de la actuación y la música, y que le presente al espectador este vínculo. Y de allí poder devenir todo esto que estamos charlando, ¿no? Con momentos más divertidos, momentos más tiernos, momentos más eróticos, momentos más difíciles, y ahí indagar esa relación. Pero no es un musical, el piano los acompaña, ustedes hablan, no cantan. Exacto, no, 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 no. El piano acompaña por momentos como algo un poco incidental, más del registro del cine, y por momentos con una presencia importante, eh, sobre todo con algunas obras de Eric Satie. Ujú. Entonces viene como a terminar de presentar el mundo íntimo de ellos dos, porque son todos sus posibles encuentros, ¿no? Esos momentos compartidos, por eso digo, momentos de diversión y de alegría en esta búsqueda creativa. Yo entiendo que algo de este vínculo también se gestó tratando de romper límites, por eso lograron ser quienes fueron, pudieron impactar, y tratando de entender a qué venimos al mundo, a romper un poco las normas preestablecidas, a seguir los impulsos, pero no solamente los creativos, ¿no? Sino los impulsos más amorosos, los impulsos sexuales, los impulsos eh, que en definitiva dan ese motor para la vida. Bueno, y eso es lo que quizás ahí se instala el conflicto, cómo pudieron y quién pudo más, ¿no? Posiblemente Federico pudo más que Salvador. Ajá. ¿Se refleja un poco la situación social de la época o está más centrado en los dos personajes? El contexto, toda la coyuntura, uno la puede percibir a través de lo que les pasa a ellos dos. Hay un aire en cuanto a lo político. El director también entiende que eso también separó los caminos de ellos. No fueron ajenos a los gobiernos militares que estaban allí, coartando libertades también, y obviamente con posiciones diferentes. Un Federico que sentía que en España y a través de sus obras y de su poesía era el lugar donde comunicar, y un Salvador que, sin juzgarlo para nada, pero sentía que allí no podía ser como quería, sin hacerse cargo, esto es una mirada personal, en cuanto a lo pasional con respecto a Federico, pero que sí no podía crear de la manera que le gustaba, y, y París era el gran lugar de encuentro, ¿no? De la bohemia, y el lugar donde aparentemente todo iba a fluir. Eh, yo tengo algunos textos que en muchos momentos le digo, ¿no? Debemos irnos a París. Entonces, claro, eso también estaba empujado por lo político, empujado por la convulsión social, empujado por la muerte, ¿no? Que empezaba a ser una amenaza, y que, bueno, lamentablemente Federico la encontró y pasó lo que pasó. ¿Te ayudó a componer el personaje ver un poco de la obra de Dalí? Sí, sí, porque hay algunos textos, y en esto de construir, ¿no? El modo de pensar y el modo de poder, la cosmovisión, te diría, cómo interpretar el mundo. El director también, eh, en función de algunas obras, hizo algunos parlamentos. Me refiero a cómo comprendía el tiempo Dalí, ¿no? Y sus dibujos. Eh, digo, información que nos dan las obras sobre las sensaciones que tenían ellos. Lo mismo con poemas o con sonetos Ujú. de Federico. Entonces, desde ya hay una relación ahí muy fluida entre las obras de ellos y lo que decían, porque de alguna manera eran reflejo de lo que les pasaba y de lo que querían comunicar. Y también, por ejemplo, como la relación de admiración entre Dalí a Velázquez. Entonces hay un momento muy bello de la obra en el que hay referencia a las meninas, y ahí hay cómo posiblemente impactó eso en Salvador, ¿no? Lo mismo desde la literatura, pudiendo tra- eh, viste que los dos también escribían, Salvador Ujú. también escribía, y, y esto de rompamos lo que hay, que lo que está
él dice es caduco, no, es putrefacto, y yo lo viste con mucho, además es muy divertido porque trabajamos con acento español. Ajá. Entonces hay algo allí, viste, como que de romper lo putrefacto. Y, y claro, y a raíz de todos estos elementos es como intentamos profundizar el vínculo, cómo Y sentían. la obra se va a hacer en un lugar especial, como el Teatro del Convento, que ya de por sí el ámbito es muy particular. ¿Qué les aporta? Vos me dijiste que la escenografía es mínima, que tienen pocos recursos escénicos, pero ¿qué les aporta ese lugar que de por sí es precioso? Sí, es eso, ¿no? Es precioso. Yo, ¿sabes cómo lo entiendo? Como una especie de portal en el tiempo, lo entiendo como una pausa, ¿no? Una pausa en la vida. El Teatro Convento queda en el Convento Grande de San Ramón Nonato, esto es a 2 cuadras de Plaza de Mayo, calle Reconquista, enfrente del Banco Central. Por lo cual, claro, edificios, microcentro, todo lo que nos propone, ¿no? El centro de la City porteña, y pasás las puertas de este edificio histórico y te sumergís, es una pausa literal. La entrada al convento es sobre un patio, un pulmón de manzana con Ujú. árboles, con muchas plantas, y el teatro queda en el primer piso. Y te transportan el tiempo, está declarado como edificio histórico, data del 1605. Entonces eso ya hace que algo cambie, que empiece una mística, que entiendas que la época va a ser distinta, aunque no sea la que se corresponde con el espacio. Y ya empieza, viste, a proponerte diferentes luces, las paredes, cómo son los ventanales, la espera hasta que el público puede ingresar es en una galería que obviamente está mantenida, pero no pierde esto histórico. Entonces ya propone que te olvides un poco del bondi, del subte, de la gente caminando veloz, del gris, y entres a lo sumo, pienso ahora en el gris de las piedras, ¿no? En el gris de otra época. Y allí una vez más, cuando ingresas a la sala, te encontrás con un piano que nuevamente te dice, este es el universo en el que vas a estar un ratito. Así que colabora perfectamente la mística del teatro, donde esa pausa hace que uno pueda escuchar, ¿viste? Como los silencios, poder tratar de tener una escucha activa, presente, sobre todo para poder entender desde el lado que nosotros hacemos eso de la actuación, desde el lado más empático, comprender cómo estos personajes, suponemos, se juntaban a crear, se juntaban a discutir, porque es un gran cruce de ideas también, esto que te contaba del modo de las cosmovisiones de ambos, y en el medio lo pasional, en el medio el límite entre lo erótico, entre la amistad, entre la admiración intelectual, creativa, y cómo esas personas impactan en nuestras vidas. Y allí otra vez, ¿no? El conflicto, ¿quién pudo hacerse más cargo de eso? Bueno, hay una entrevista muy linda de Salvador, de las últimas que hay, que él dice que su gran amor fue Gala y que su gran amigo fue Federico García Lorca. Y quizás esa es la forma en la que pudo decirlo, por la época, por las limitantes, por los juicios, por los castigos literales, Mm, ¿no? Eh, Federico, bueno, es asesinado un poco por su posición política, pero también porque era un invertido, para decirlo con los términos de la sí, época. sí, sí. Entonces habría que tener un coraje que hoy en día también, y eso nos confronta, nos interpela, hoy en día también hay que cuidarse. Toda la comunidad LGBT, por más que ganó muchos espacios, también es muy resistida en algunos. Y hasta hace poquito sabemos que algunos chicos caminando por la calle recibieron una pizza, simplemente por ir de la mano. En Argentina y en España, seguramente te acuerdes, el año pasado hubo un caso de un chico en Galicia que murió. Entonces, hay algo allí de las resistencias que, digo, del mismo modo, ¿no? Por ser gay. Entonces, todavía son cosas que como sociedad nos debemos reflexionar. Bueno, estos dos, con los genios que eran, venían a proponernos eso, ¿no? ¿Qué pasa con estos vínculos y hasta dónde podemos permitirlo y hasta dónde podemos mostrarlo? ¿Las funciones son los sábados en qué horario? 18:30.
a Ujú. partir del sábado 7 de mayo a las 18:30, un plan tempranito para poder después tomar algún café por los cafés notables de Avenida de Mayo, del Microcentro, que es un planazo. eh, Sábado 18:30. Te agradezco muchísimo, Luciano, esta entrevista y bueno, ya los iré a ver cuando se pueda. Mucha mer en el debut y en otra oportunidad hablaremos de la otra obra que estás haciendo. Bueno, cuando quieras, cuando quieras. Muchísimas gracias por el espacio, invitadísima, y después nos juntamos a charlar a ver si pudimos, ¿no? Como encontrar este universo que requiere, ¿no? Este desafío y que con mucho respeto estamos encarando. Así que muchas gracias a vos. Un placer, hasta pronto. Hasta pronto.